La Administración Portuaria Integral de Veracruz presenta. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es API TV, el semanario de las actividades portuarias y los acontecimientos más importantes de todo el recinto portuario en Veracruz. Comenzamos. Hoy presentaremos la primera y segunda parte de este documental sobre el baluarte de Santiago. También presentaremos el avance del nuevo puerto de Veracruz, tendremos entrevista, cultura portuaria, derrotero meteorológico, el movimiento portuario con estilo y tu opinión. Por último, dentro del análisis del avance de la obra del nuevo puerto, veremos todo con mucho detalle. Pero primero vámonos directamente a las noticias. El alcalde de Veracruz, Ramón Pó Gil, dijo en entrevista para Periodismo de Análisis de XEU Noticias que el nuevo puerto de Veracruz estará catalogado para ser el primer puerto de América Latina y que Veracruz está preparado para el impacto que va a generar el movimiento dentro de lo que será este nuevo recinto. Comentó en entrevista que la ampliación del puerto de Veracruz va a generar una inversión muy importante para la ciudad y que ya en este momento se están dando los primeros pasos importantes para poder coadyuvar como ciudad en lo que será el impacto que generará el nuevo puerto de Veracruz. Como ya les he dicho muchas veces, a mí me gusta muchísimo la historia. Veracruz, como también lo he dicho muchas veces, tiene muchas. Y la actividad portuaria de esta región tiene todas las historias. A continuación, vamos a presentar nuevamente el primer capítulo sobre la historia del baluarte de Santiago, cómo y por qué se construyó y la restauración que está impulsando la Administración Portuaria Integral de Veracruz con recursos económicos que son alrededor de 5 millones de pesos y le darán una nueva imagen a este monumento histórico que debemos prevalecer y admirar como patrimonio mundial. Adelante con la información. En la medida que el puerto fue consolidándose como un administrador mercantil de los comercios de Filipinas y del Camino de la Plata de México y Nuevo México, el puerto de la Nueva Veracruz se sentía más vulnerable al acoso de algunos ataques en las Antillas y Campeche. Luego de haber fortificado el puerto de Acapulco, Adrián Bot fue comisionado a la realización del primer proyecto de fortificación de la ciudad en 1634, con el principal objetivo de proteger el muelle costero de madera, donde se ubicaba el control aduanal de la mercancía antes de trasladarse y distribuirse en la Nueva España, Asia y otras circunscripciones virreinales. Adrián consideró importante defender el frente costero con 2 baluartes exentos, colaterales a los lados de la aduana y muelle, que a su vez cruzaran sus tiros de cañón con la artillería instalada en la Torre Vieja y el baluarte de San Crispín, construida en el muro portuario de Ulúa, para defender el canal de navegación entre Ulúa y la costa del arribo de cualquier enemigo. Durante los años siguientes se edificó un recinto construido y financiado por los habitantes de la ciudad, ante la negativa de fortificar por parte de España. Consistía en una valla de mampostería de piedra de coral de 1 metro 20 centímetros de altura y 40 centímetros de ancho, sobre la cual se elevaba una estacada de madera. Protección solo aseguraba la parte de tierra, envolviendo el poblado con 1500 metros de valla, en los que fueron construidos inicialmente 5 pequeños baluartes en cada cambio de dirección. Los baluartes eran llamados con los nombres de los ciudadanos que financiaron sus construcciones. Baluartes de Juan Vargas, de Francisco López Nava de Costilla, del capitán Martín Roca y del capitán Alonso de Andrade.
Para 1663, la valla se encontraba casi derrumbada y la estacada rota por las dunas de arena del entorno de la villa, y algunos tramos de la valla y baluartes dañados por la socavación del riachuelo del río Tenoya, que no contaba con una desembocadura definitiva, por la alteración constante que propiciaban el traslado de las dunas, según relata el ingeniero Marcos Lucio, quien realizó planos y un informe del estado de deterioro de la valla. Proyectó la construcción de una muralla fortaleciendo los baluartes existentes, mismos que no serían aprobados. El saqueo de los piratas Lorenzo de Graf, Lorencillo, Cornelio Joll, Pata de Palo y Van Horn en 1683 impulsó los proyectos de fortificación de la ciudad, esta vez a cargo del ingeniero Francisco Pozuelo en 1684, construyéndose la muralla con 6 baluartes más fuertes en el trazo de la antigua valla, dejando abierto solo el tramo costero entre el baluarte de Santiago y el de la Concepción. ¿Cuál es su opinión sobre la ampliación del puerto de Veracruz? El nuevo puerto de Veracruz para mí se me hace un crecimiento muy excelente para el puerto, porque va a haber más oportunidad de trabajo, va a ser crecimiento de las importaciones y exportaciones del puerto, y vamos a ser uno de los puertos más importantes del país. Estamos viniendo a la ampliación del puerto de Veracruz, el cual es algo, la verdad, está bastante impresionante. Yo he vivido aquí toda la vida y la verdad, con esta obra que nunca se había visto, yo creo que va a hacer que Veracruz crezca bastante. La verdad es que sí considero que el desarrollo económico del Estado en gran medida en los próximos años se va a deber a acciones como estas, ¿no? De buenas voluntades de, al final, el gobierno federal y la autonomía que está teniendo las APIs para pues, impulsar el crecimiento y desarrollo económico. Sí, estoy muy contenta. A continuación presentaremos la segunda parte de este importantísimo documental sobre el baluarte de Santiago. Y es muy importante que les platique una información que recientemente obtuve y que tiene que ver con el por qué no se derrumbó el baluarte de Santiago en la época que sí lo hicieron con la muralla y con los otros baluartes. La razón tiene que ver con lo bien construida de la bóveda central del baluarte, donde se guardaba la munición de guerra. Y es que no existía en el siglo XIX ningún inmueble que sirviera para almacenar tan importante material que hasta el día de hoy no deja de pasar la humedad ni ningún tipo de corrosión. Adelante con la información. El baluarte de Santiago es un género de arquitectura militar conocida como fortificación abaluartada. Las fortificaciones cuentan con tratados de trazo, diseño, construcción y descripción de elementos que se distribuyeron en las academias de matemáticas o colegios de ingenieros militares de Europa. El ingeniero francés Sébastien Leprestre-Beauvois realizó varios tratados y editó uno que conjuntó la experiencia de sus maestros del siglo XVII y XVIII, lo que nos permite comprender la función o las características de los elementos constructivos que conforman la fortificación abaluartada, como la de San Juan de Ulúa. De aquí fragmentos facsímiles que nos harán comprender los elementos con los que cuenta el baluarte de Santiago. El recinto de una fortificación se compone de cortinas, flancos y caras. Los flancos se defienden mutuamente y también defienden las cortinas y las caras. Los flancos son de tal utilidad que solo se construyen baluartes para aprovechar su flanco. Para edificar se empieza con los cimientos. Si se encuentra en agua o arena hay que zampear, es decir,
hincar al máximo con un martillete maderos cuadrados o maderos puntiagudos. Los pilotes hay que talarlos en la época más favorable, descortezarlos y templarlos con fuego antes de utilizarlos. El fuego los endurece y vuelve imputrexibles. Reforzados por palancas de hierro, a ambos lados se coloca una mampostería de concreto y ladrillos colocados de canto, rellenando los huecos. La profundidad de los cimientos se cuenta desde la base hasta el nivel del foso. Deben ser lo bastante anchos para asentar la muralla de revestimiento y su talud. Así como la mampostería es buena, se puede reducir el espesor a 3 pies a nivel del cordón, procurando no reducir los taludes ni contrafuertes. Para que el revestimiento pueda soportar los empujes del recinto, se colocan contrafuertes cada 18 pies. Son avances de la muralla hechos del mismo material. El baluarte está relleno, tiene una barbeta y 3 garitas en su ángulo flanqueado y una en cada una de sus ángulos de espalda. El cordón debe sobresalir, se realiza de piedra de sillería, redondeada hacia afuera. Sobre este cordón se colocan las garitas. Los caballeros son una excelente defensa para una plaza. Por una parte permiten ver de lejos alrededor de la plaza, con la cual el enemigo se ve obligado a empezar su atrincheramiento desde muy lejos. Por otra parte, son como un segundo baluarte opuesto al enemigo. Para la pólvora, tienen bóvedas a puerta de bomba. Deben tener un espesor de 5 a 6 pies, con murallas gruesas, con aberturas tan pequeñas que una rata no pudiera introducirse. Para conseguir la luz indirecta necesaria se construye una pilastra en el centro del muro, obteniendo la luz y aislamiento deseado. Los almacenes de pólvora necesitan la máxima protección contra el fuego. Para resguardar la humedad, se confecciona una tarima de roble rellenada con carbón por debajo. Esta disposición de los puentes impide los disparos en enfilada. Se coloca un centinela en cada puente levadizo. Hay que colocar un cuerpo de guardia en la extremidad del puente, tener un cuerpo fijo y una parte levadiza, de forma que tape la puerta. La Administración Portuaria Integral de Veracruz posee una conciencia histórica y artística demostrada en las recientes celebraciones de aniversario de su histórico puerto, la conservación de las instalaciones porfirianas, así como su tendiente documentación de los antecedentes de su historia. Otorgar recursos para la restauración del Baluarte de Santiago, en homenaje al objetivo por el cual se construyó en 1635 y 1694, la custodia del puerto y la aduana de la Nueva Veracruz, es aportar a la nación un notable antecedente de conservación del patrimonio cultural de Veracruz, junto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que participó en la gestión normativa, levantamiento láser y realización del proyecto ejecutivo del Baluarte de Santiago, con el fin de ver logrado un peldaño en la conservación de la ciudad de Veracruz con las siguientes partidas de restauración. Se realizará la restauración de los muros de la escarpa perimetral al edificio, con la consolidación de las grietas, limpieza de esporas y líquenes de juntas y material pétreo, la restauración de los aplanados originales, restitución de aplanados en donde existe pérdida de ellos, identificación de secciones de empotre de la muralla que hacía pertenecer al baluarte al recinto de la muralla con otros 8 baluartes más. La segunda sección de trabajo de conservación se realizará en la restauración de muros de las cañoneras y superficies de los muros de parapeto, a efecto de conservar lo original y restituir lo faltante con técnicas lo más auténticas a lo realizado históricamente.
así como la rehabilitación de los concretos de originales de alta resistencia a la artillería, utilizando cales hechas en obra y morteros similares, todo bajo el cuidado de las normas de conservación de monumentos históricos. Se remodelarán los servicios sanitarios, carpinterías de puertas, ventanas y puente levadizo, así como oficinas administrativas e instalaciones generales. Y finalmente el Caballero, donde se encuentra la exposición Las joyas del pescador, se restaurarán los daños del interior de su bóveda, así como muros exteriores y garitones. El proyecto se realizó por la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH, con base en un escáner láser 3D que produce un levantamiento arquitectónico digital, con 94 posiciones de 515, 744.289 puntos, con separación de 0.3 centímetros, lo que proporciona un modelo tridimensional virtual a todo detalle del inmueble y una eficiente lectura de los daños. Será una experiencia única que dejaremos documentada con la finalidad de mostrar por primera vez un registro de los vestigios y los métodos de restauración empleados en esta intervención afortunada. El inmueble está valorado como Patrimonio de la Nación por ser un inmueble integrado a la zona de monumentos históricos del INAH. Aunque la fabricación del inmueble fue en terrenos adjuntos a la costa, actualmente el inmueble está inscrito en la colonia Faro, terreno de costa rellenado por las obras de Pearson desde los siglos XIX. Hoy convive con edificaciones del siglo XIX y siglo XX. API Veracruz, creciendo juntos hacia el futuro. Veracruz, el puerto más importante de México. A continuación, algunas recomendaciones para tener un mejor derrotero meteorológico. Después de esta semana con tiempo de norte, las condiciones para la siguiente no serán diferentes. Existe el pronóstico de cielos nublados durante la semana, con temperaturas que irán entre los 22 y los 28 grados centígrados, con sensación térmica que podría alcanzar hasta los 32 grados de temperatura. El derrotero nos dice también que la fijación del viento será del norte al principio de la semana y tendremos viento con algo de intensidad, principalmente de miércoles a jueves. Es muy probable que el fin de semana tengamos condiciones más aceptables, hecho que provocará en la zona conurbada central del estado de Veracruz tiempo fresco y nublados durante el día y poca sensación de bochorno. Pero tenemos que estar atentos y tomar precauciones ante los diferentes boletines de información meteorológica, sobre todo para embarcaciones marítimas de nivel menor y turística. Recuerden, la seguridad es primero. Sí, nos vemos la próxima semana. Si nos referimos a un contenedor, podemos decir que es una caja de forma prismática con una estructura suficientemente fuerte, fabricada en ocasiones con lámina corrugada, que pueda soportar un manejo rudo en las continuas maniobras de carga a barco y descarga a muelle de forma repetida. Se abre por uno de sus extremos para permitir la estiba de la carga dentro de él. Sirve para transportar dentro de él paquetes, mercancías, graneles sólidos o líquidos, mismos que se transportan como una unidad. Este sistema de transporte ya tiene algunas décadas de estar operando y es considerado como un modo eficiente del manejo de la carga, a tal grado que prácticamente en todos los puertos importantes del mundo es el método de operación más difundido. El nuevo puerto de Veracruz sigue avanzando y es muy notorio su progreso. El dragado no se detiene y la zona de muelles marginales está ya muy definida. Y qué decir de la escollera poniente, prácticamente está terminada. Pero mejor, adelante con la información.
La construcción del rompeolas poniente en el nuevo puerto de Veracruz muestra un significativo avance en su longitud, donde se han colocado materiales propios de este tipo de construcción, siempre con pleno respeto al medio ambiente. Un aspecto a destacar es el avance en el muro parapeto, que debe brindar protección y cumplir con ciertos requisitos. Tiene que estar bien fijado a la estructura principal y ser capaz de resistir mucha presión del oleaje cuando es necesario. Su altura, además, debe ser la adecuada para minimizar el riesgo al transitar por el rompeolas. Como ya lo dijimos, este tipo de construcción debe cumplir con las medidas estandarizadas. La obra de ampliación se encuentra en la primera etapa con un gran avance. Se han realizado trabajos de dragado para la profundidad de las dársenas de ciaboga y muelles, canal de navegación e interiores, más de 1,5 kilómetros de hincado de tabla estaca para el muelle marginal, así como las primeras posiciones de atraque con la finalidad de estar en condiciones de recibir el primer buque en el año 2018. Su avance es notorio y de gran rapidez y precisión, sobre todo teniendo en cuenta las características propias de la construcción. El recinto deberá ser de 4.3 kilómetros de largo en el rompeolas poniente, 2.8 kilómetros para muelles en terminales, con un calado de 15.50 metros pudiendo llegar a 20, que pondrán a trabajar al puerto más importante de México con la recepción de buques de nueva generación en esta primera etapa, entrando a la élite de los puertos más importantes del mundo. Recapitulando, en el nuevo puerto de Veracruz podemos decir que se tiene un avance físico en el rompeolas poniente, con un cadenamiento en la colocación de roca vía marítima de 4.245 metros. Esto quiere decir que es la zona final del rompeolas, esto por vía marítima. La colocación de roca vía terrestre y cadenamiento es de 3.800 metros aproximadamente. En la construcción del muro parapeto se tiene ya un cadenamiento de 3.640 metros aproximadamente, con un suministro de concreto de 96.990 metros cúbicos aproximadamente. Un suministro de roca vía terrestre total aproximado de 7.477.691.80 toneladas. Esto en todas las capas de piedra. Bueno, vámonos directamente a la entrevista. Vamos a platicar con Tomás Vázquez Ramos. Él es supervisor de barcos de graneles y fertilizantes aquí en el puerto de Veracruz. Muchas gracias por estar con nosotros. Platíquenos, ¿cómo era el puerto de Veracruz hace 25 años en lo que tiene que ver con el movimiento de carga? Pues trabajaron las compañías de aquí en el muelle, que eran maniobristas, estibadores y servicios portuarios de Veracruz. Cada quien tenía su equipo diferente y cada quien tenía una función diferente. Había una compañía que se encargaba puro checar, se llamaba Unión de Checadores, otro de maniobras, maniobristas, otro de carretilleros. O sea, había varias empresas que de escalar un barco se integraban para hacer la función que hoy hace una sola empresa. Don Tomás, ¿y qué tanto ha cambiado el puerto de Veracruz en el manejo de granel agrícola? Bueno, en estos 25 años las capacidades de los barcos, de las grúas y del equipo de tierra. Hace 25 años la almeja más grande cargaba un promedio de 3 toneladas. Ahorita la almeja más grande carga 14 toneladas. O sea, nomás en eso se ve el cambio. Un carro cargaba promedio de 2 horas, ahorita carga de 15 a 20 minutos. A ver, díganos, ¿en cuánto tiempo descargaban un buque hace 25 años y ahora en qué tiempo lo descargan? Antes, con el equipo que se contaba en el puerto, un barco descargaba un promedio de 800 toneladas diarias. Ahorita mínimo se cargan 4.000 toneladas diarias en un barco, mínimo. O sea que ahí la capacidad es bastante.
Coménteme, ¿qué está descargando este barco en este momento? ¿Y cómo viene el producto? Este barco trae fertilizante. Ahorita la mitad del producto viene envasado. Por lo regular casi nunca mandan producto envasado. Vienen 2 o 3 barcos al año de producto envasado. Ahorita por necesidad tuvieron que envasar el producto y se está descargando. Abajo del envasado viene producto a granel. La Administración Portuaria Integral de Veracruz confirmó que la Terminal Marítima de Veracruz, TMB, mantendrá la suspensión de las operaciones hasta que todos los peritajes dictaminen que el resto de sus silos están en condiciones para operar de manera segura. El silo que colapsó fue construido por la Terminal Marítima de Veracruz en el año 2010, siendo considerado como joven en su vida útil, si se toma en cuenta que los otros silos de este tipo tienen una operación segura de 20 a 25 años. Todos los demás silos fueron construidos en el 2012. Una vez que se concluyan las maniobras de limpieza del maíz blanco derramado, lo cual se lleva a cabo prácticamente a mano, se procederá al vaciado que contienen los otros 7 silos, por lo que estas acciones podrían tardar hasta un mes. A continuación, y para cerrar con broche de oro este programa, veremos a detalle y con números precisos los avances en el nuevo puerto de Veracruz. Cabe destacar la cantidad de concreto y piedra en la escollera poniente, que sin duda su construcción será un nuevo símbolo de esta ciudad. Y no solo por contar con 4.3 kilómetros de largo, sino también por tener un gran diseño y una forma muy particular. Adelante con la información. En el tema de los Corelock, se han colocado 4.849 piezas de elementos de 3 toneladas. Los Corelocks de 12 toneladas son 3.036 y se terminaron de colocar todas las piezas del cuerpo 1 y 2. Los elementos de 20 toneladas tienen ya un cadenamiento de 3.800 metros aproximadamente, con 14.128 piezas colocadas. La producción total de elementos de 9 toneladas es de 3.089 piezas. En el tablaestacado podemos decir que se han hincado 408 piezas viga HZ. La colocación de tablaestaca AZ se han hincado 408 piezas también. En el tablaestacado hincado de muro combinado se puede hablar de un cadenamiento de 751.25 metros aproximadamente. En la construcción de escantillones secundario se continúa con el hincado de muro secundario con un avance de 788.14 metros. Se han colocado ya 409 piezas de tensores HP y de tablaestaca AZ24700. Nos podemos referir a un avance físico del 100%. Repetimos, serán 4.3 kilómetros de longitud del rompeolas poniente, 2.8 kilómetros para muelles en terminales con un calado de 15.50 metros pudiendo llegar a 20 para poner a trabajar al puerto más importante de México con la recepción de buques de nueva generación, entrando así a la élite de los puertos más importantes del mundo. API Veracruz, creciendo juntos hacia el futuro. Veracruz, el puerto más importante de México. Bueno, recuerden, si quieren ver este programa y otros anteriores, solamente tienen que ir a YouTube y buscar API TV. Eso fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana aquí. Esto fue API TV, el semanario de las actividades portuarias y los acontecimientos más importantes de todo el recinto portuario aquí en Veracruz. Hasta la próxima.
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gobierno de la República.